Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast que desentraña los momentos cruciales que han moldeado nuestro mundo. Hoy nos adentramos en un capítulo complejo y a menudo doloroso de la historia de España, la expulsión de los judíos en 1492. Un evento que en la primavera de un año que prometía una nueva era de unidad y descubrimiento desgarró el alma de una nación y tiñó de sombra la luz de la victoria de los reyes católicos. Prepárense para un viaje al pasado donde la fe, la política y la supervivencia se entrelazaron en un destino incierto para miles de personas. Durante siglos, lo que se conoció como Sefarad de la España judía fue un vibrante crisol de intelecto, cultura y comercio. Ciudades como Toledo, Córdoba o Granada no eran solo centros de poder cristiano o musulmán, sino también focos de sabiduría judía donde filósofos como Maimónides, poetas como Yehudá Aleví y eruditos en todas las ciencias brillaban con luz propia. Judíos, cristianos y musulmanes habían tejido, no sin fricciones, un tapiz complejo de convivencia. Sin embargo, esta coexistencia, a pesar de sus tensiones, dio origen a un legado cultural incomparable. Pero este delicado equilibrio comenzó a resquebrajarse mucho antes de 1492. El siglo XIV marcó el inicio de una era de creciente intolerancia. Las matanzas de 1391, con su estela de sinagogas incendiadas y miles de conversiones forzadas, fueron un presagio oscuro. Aquellos que se doblegaron al bautismo, los conversos, vivieron bajo la constante sospecha del Santo Oficio de la Inquisición establecido en 1478. Este tribunal, con su celo implacable, sembró el terror y la desconfianza, buscando cualquier indicio de judaísmo oculto. En este clima de purificación y persecución, la mirada se posó inevitablemente sobre aquellos que seguían practicando abiertamente la fe de sus ancestros, los judíos no conversos. En ese fatídico 31 de marzo de 1492, en el mismo palacio de la Alhambra que acababa de ser reconquistado, se firmó el Edicto de Granada. La justificación era clara. La presencia de los judíos no conversos era un contagio para los cristianos nuevos, una tentación constante para que regresaran a sus antiguas creencias. No importaban los siglos de lealtad, los servicios prestados a la corona, ni las contribuciones que habían enriquecido el reino. En la visión de la Nueva España, purificada por la espada y la cruz, no había lugar para la diversidad de fe. La orden era inquebrantable, o el bautismo o el exilio, un ultimátum de hierro pronunciado con la autoridad de Dios y de la corona que condenaba a un pueblo a una elección imposible. El edicto resonó como un trueno en el corazón de cada comunidad judía. 4 meses. Solo 4 míseros meses para despojarte de tu vida, de tu hogar, de la tierra de tus antepasados. Calles que hasta entonces habían resonado con el bullicio del comercio y el canto de las plegarias se llenaron ahora de un silencio aturdido roto solo por el gemido ahogado de las madres y el llanto de los niños. Se veían escenas que partían el alma, familias enteras vendiendo sus propiedades, sus bienes más preciados por una fracción de su valor. No se podía llevar oro ni plata, solo letras de cambio, que a menudo resultaban falsas o inservibles. Miles eligieron la conversión, un acto de fe no en Cristo, sino en la supervivencia. Pero muchos otros, con una fe inquebrantable, eligieron el camino del destierro. Estos fueron los Megorasim, los expulsados, que se aferraron a su Torá como a un último salvavidas. El 2 de agosto de 1492, la fecha límite, fue un día de éxodo y desolación. Mientras Colón se preparaba para zarpar, miles de judíos despojados de todo, salvo de su dignidad y su fe, se congregaban en los puertos y fronteras. Los barcos que los esperaban eran a menudo viejas carracas sobrecargadas, trampas flotantes donde la enfermedad y el hambre se cebaban en los pasajeros. Capitanes sin escrúpulos los hacinaban, los abandonaban en costas hostiles o les robaban sus escasos bienes. Algunos buscaron refugio en la vecina Portugal solo para enfrentar una nueva y brutal expulsión años después. Otros se aventuraron a las costas del norte de África, donde muchos perecieron en el desierto o fueron esclavizados. Miles más cruzaron los Pirineos hacia Francia o se dirigieron a Italia, pero fue el Imperio Otomano el que abrió sus brazos, con sultanes como Bayaceto II que, con visión pragmática, recibieron a los exiliados, reconociendo el valor de su intelecto y sus habilidades. Así, entre el luto y el pánico, se dispersaron los judíos de España, los sefardíes, llevando consigo no solo sus recuerdos y sus traumas, sino también su lengua, el ladino, sus tradiciones, su música y sus plegarias. Crearon nuevas comunidades en Salónica, Estambul, Esmirna, Ámsterdam o Hamburgo, pero nunca olvidaron Sefarad, la tierra que los había acogido y expulsado. Su diáspora fue un torrente de dolor que se extendió por el Mediterráneo y más allá, sembrando la cultura sefardí en nuevas tierras, pero dejando un vacío irrecuperable en la tierra que les vio nacer. La expulsión de 1492 no fue solo un acto de intolerancia religiosa, fue una amputación en el cuerpo de España.
Se perdió una parte esencial de su diversidad, de su talento, de su riqueza intelectual y económica. Se sacrificó una identidad multicultural en el altar de una unidad artificial. Y mientras la carabela de Colón surcaba el Atlántico hacia un futuro de conquista y gloria, los barcos que partían de los puertos españoles cargados de desesperación dejaban tras de sí un lamento silencioso. Fue un triunfo amargo, una victoria que, al imponer la uniformidad, condenó al olvido una de las piezas más brillantes del mosaico español, marcando una herida profunda en la memoria de un pueblo y en el alma misma de la nación. El eco de sus pasos al dejar la tierra de sus ancestros aún resuena en los pasillos de la historia, un testamento dramático al poder devastador del fanatismo. La expulsión forzó a miles de judíos a abandonar sus hogares y tierras en busca de un nuevo refugio, generalmente en países del norte de África, el Imperio Otomano y otras regiones de Europa. Con la partida de los judíos, España sufrió pérdidas en el sector económico, dado que este grupo estaba extremadamente involucrado en actividades como la banca y el comercio. La expulsión también significó un cambio significativo en la composición social de España, al eliminar un grupo religioso y cultural que había formado parte de su identidad durante siglos. La diáspora de los judíos de España después de la expulsión resaltó la resistencia cultural y adaptabilidad de la comunidad judía. A pesar de la adversidad, muchas familias mantuvieron sus tradiciones y prácticas religiosas en secreto, incluso adoptando nombres y costumbres cristianas para evitar sospechas. En lugares como el Imperio Otomano, estas comunidades florecieron una vez más, contribuyendo a la riqueza cultural y economía de sus nuevos hogares. Eventualmente, la expulsión fue uno de los catalizadores para la distribución global de la diáspora sefardí, con importantes comunidades llevándose a cabo hasta el presente en lugares como Turquía, Marruecos y los Balcanes. La historia de la expulsión de los judíos de España es un recordatorio poderoso de las consecuencias de la intolerancia y la importancia de la diversidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones del pasado continúan resonando en el presente y a valorar la riqueza que aporta la convivencia de diferentes culturas y creencias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima en Ecos de la Historia.